Bueno, muy buenos días, señor General Agüel. Buenos días, Pablo. Un placer volver a tener la oportunidad de conversar con usted. Y bueno, hoy vamos a tener algunos temas de actualidad para Ah, conversar que creo que son muy importantes para nuestra Argentina. Son necesarios. Sí, son necesarios. Y bueno, y muchas gracias también por un reconocimiento para el instituto que usted dirige, ¿no? Bueno, al respecto, el agradecimiento es nuestro, porque el instituto fue creado para difundir ideas basadas en los análisis estratégicos que normalmente en la Argentina no se hacen. La estrategia es una ciencia y un arte. Napoleón que decía que era un arte de pura aplicación. Pero el problema está en que si no hay una visión estratégica, no hay fines de largo plazo. Y al no haber horizonte, al no haber largo plazo, estamos en una crisis de ciclos, del punto cero. No arrancamos. Repetimos el error 30 veces. Y el barco que sale de puerto y no tiene destino, no encuentra el viento que le venga bien. Entonces, yo le agradezco a usted. Es el cuarto encuentro que tenemos con Así cámara. es. Sí. Y es la primera vez que yo me encuentro con un profesor de estrategia para charlar con un nivel de conocimientos que permite profundizar a los temas y no explicar todos los días lo básico. Y no salimos a la realidad para analizarla, comprender lo que ocurre, corregir los rumbos y hacer lo que deberíamos hacer. Cuando tuvimos visión estratégica, yo diría en dos momentos históricos, Bastante lejano, por cierto. lejanos, muy lejanos los dos. Uno, cuando llega un hombre nacido en Yapeyú, que ya tenía 30 años, con una enorme carga de experiencias belígeras y una visión muy clara del futuro, con un cerebro que le permitía conectar el análisis con la síntesis, encontrar la posibilidad de hacer lo que había que hacer y no repetir lo que ya se había hecho con fracaso. Bueno, indudablemente que la época sanmartiniana fue tan exitosa que los egoístas quisieron matarlo. Se Sí. tuvo que ir. Luego llegó otro que también tenía la posibilidad, los dos militares, Ujú. militares. Militares son los que visten uniforme, pero tienen dentro del uniforme a una persona que cumple con el bushido de los samuráis, con valores que identifican a un hombre que entrega hasta su vida por su nación y que hace del honor y del valor lo central. Y esos dos hombres fueron San Martín y Roca. Claro. San Martín, que nos da la independencia, es el que va a crear la posibilidad de ser nación, todavía no la consagramos, pero nos da la independencia. Y el otro es el que viene a hacer cumplir con la Constitución, que ya tenía más de 30 años y no se cumplía. Pero además de cumplir con la Constitución, por primera vez, después de mayo del año 10, encuentra la posibilidad de pacificar al país. Son los primeros años de paz que permiten que la Argentina dé un salto olímpico al futuro. Se coloca a la cabeza de Iberoamérica en su cultura y en su civilización. Es decir, en lo que era su ser expansivo y generoso y su economía,
su ciencia, su tecnología, que la lleva a tener un producto bruto mayor que la sumatoria del resto de Iberoamérica y un ingreso per cápita superior a la vieja Europa. Y eso se hace claramente con dos hombres que tuvieron capacidad estratégica, no solamente en lo que puede ser la concepción, la formulación de esa estrategia, sino tuvieron el liderazgo también Tuvieron la para oportunidad. y la oportunidad y lo aprovecharon en Así es. términos de liderazgo personal para poder implementarlo. Y yo hago pie en esto para los que son entusiastas de la historia. El combate de San Lorenzo le da pie a San Martín a entrar en confiabilidad, que no la tenía, y le permite ser comandante del Ejército del Norte, auscultar que por ahí no era la solución, que era suficiente tener un Martín Miguel de Güemes y sus infernales para parar al enemigo desde las quebradas del norte, y se reúne con un hombre muy juicioso, muy serio, Bustos, el gobernador de Córdoba, oficial de Belgrano en el Ejército del Norte, estudiante de la Universidad de Córdoba, con Paz. Paz se aporteña y Bustos se federaliza, se queda. Y ahí en Saldán, este cerebro que nos legó la innovación napoleónica, de donde aprendió, se reúne en Saldán con Bustos y desarrollan el Plan Continental para darle la independencia a Iberoamérica, no a la Argentina solamente. Previó dos estrategias, hablando de estrategia. La de aniquilamiento, Napoleón, en Chile. Y se le escapan 2.200 hombres de Chacabuco por el error de uno de sus generales, que no entendió lo que era una batalla de cerco, como él la pergeñó. Le costó una noche sin dormir después de Chacabuco, porque Soler, el comandante del ala que iba a hacer el cierre del llano de Chacabuco, le manda a los padrinos al general que en vez de atraer empujó. Y tiene que solucionar ese duelo que no se hizo, porque recién a las 4 de la mañana logra convencerlo a Soler de que vuelva a Buenos Aires. Bueno, eso es característico digamos, de los individuos que realmente llevan adelante la formulación y la implementación estratégica, ¿no? Que, Claro, pero digamos, es yo dinámica, le relato este hecho histórico porque quiero decirle a usted que cuando hay un cerebro que piensa hacia el futuro y le da un destino al país, hay unidad. claro. Hay unidad en los fines. Cuando en cambio se pide unidad sin establecer los fines, lo que hay es una lucha interna por la nada. Déjeme tocar ese tema, porque me gustaría, sobre esa base que usted acaba de resumir, eh, Sun Tzu decía, lo veníamos conversando hace un rato, Así es. ¿no? Sun Tzu decía, eh, celebran mis victorias sin entender mi estrategia, Así es. ¿no? Así es. Y también dijo, la estrategia eh, con pobre táctica es el largo camino a la victoria. Así es. Ahora, y esto se puede aplicar mucho a la situación de la Argentina de hoy, la táctica sin estrategia es el ruido antes de la derrota. Así es. Yo quisiera preguntarle en ese sentido, ¿no? O sea, ¿cuán estratégica usted está viendo a la Argentina hoy? Claramente
hemos adolecido de buena estrategia, por eso explica, creo que el 90% de las causas que después terminan siendo culturales, terminan teniendo Claro. impactos en la educación, el impacto es múltiple, pero digamos, ha faltado visión estratégica en la Argentina durante un siglo o más. Eh, ¿Cómo lo ve, cómo ve usted hoy esta situación en la Argentina, desde el punto de vista de entender qué es lo que nos pasa y por dónde podrían ser los caminos Y de entonces voy a salida? valerme nuevamente de San Martín para explicarlo. Muy bien. Saltamos de Sun Tzu siglo V a San Martín de nuevo. Así es. Muy bien. Sun Tzu es el estratega del débil frente al fuerte. Napoleón es del fuerte frente al fuerte. Entonces los occidentales, particularmente los militares, nos educamos en la escuela de Clausewitz, Sí. que es alumno de Napoleón igual que San Martín, Ujú. porque son coetáneos. Sí. Los dos son ayudantes de los comandantes que luchan contra Napoleón y aprenden de Napoleón. Sun Tzu, 4 siglos antes de Cristo, aconseja a los comandantes chinos que tenían que luchar con tribus que la atacaban desde los 360 grados. Era el débil frente al fuerte. Ujú. El débil no puede enfrentar al fuerte para ganarle. Sabe que no va a poder hacer esto. Entonces lo que hace es la maniobra de engaño, Exactamente. del desequilibrio, de la sorpresa, Sí. para lo cual tiene que tener una habilidad intelectual superior al otro. Tiene que sorprenderlo. Sí. Y aprovechando ese punto de apoyo de la sorpresa, la palanca hace de que el grandote se destruya con su propia fuerza. Sí, y pierde equilibrio. Bueno, la Argentina de hoy se autodestruye. Es víctima de una operación tipo Sun Tzu, de aproximación indirecta, que ese es el nombre de esta estrategia. Frente a las estrategias directas napoleónicas, las estrategias indirectas de Sun Tzu. Pero en el medio hay otra todavía. La estrategia directa puede ser de aniquilamiento o de desgaste. Ujú. San Martín tenía esa flexibilidad, que no se observa en Napoleón. Así como pensó un Chacabuco con estrategia de aniquilamiento, sabía que al ingresar a Perú, ingresaba con 4.500 hombres y el virrey tenía 25.000. Entonces practica lo que hizo Fabio, senador y general romano, frente a Aníbal Barca en las guerras púnicas. Lo pasó durante 15 años por todas las montañas de Italia. ¿Y por qué las montañas? Porque la fortaleza de Aníbal estaba en su caballería númida. Sí. Y la caballería en montaña no actúa. Lo desgastó. Y ahí, luego de ese desgaste, ya lo sacó de Italia y en África, donde estaba la capital de los fenicios, que representaban las tropas de Aníbal, cerca de Cartago, se da la batalla de Zama. Y ahí Escipión el africano lo derrota y desaparece con una Después de las estrategia, grandes victorias que había tenido previamente, ¿no? Donde indudablemente. aniquiló prácticamente el 80% de las fuerzas enemigas Claro, las y victorias, gran parte de la dirigencia romana. las victorias de Aníbal fueron Extraordinarias. extraordinarias. Sí, sí, extraordinarias. Las batallas maestras que Sí, se enseñan en sí, la historia militar son las de Aníbal frente a los exactamente. romanos. Entre ellas, justamente, la que da origen a la idea de Chacabuco, la batalla de Canas, Exactamente. donde Terencio Barrón es destruido por pretender romper a la estrategia de desgaste de Fabio. Dijo, no, así no, vamos al ataque. Y cuando atacó, Eso fue muy interesante
igual vamos a volver enseguida al presente, pero ya fue muy interesante porque en esa batalla inclusive gran parte de la dirigencia política, muchos cónsuls, había mucha parte de la política romana que fue muerta en esa batalla, ¿no es El cierto? Senado había logrado convencer a los romanos de que el camino que había tomado Fabio no valía, que Claro. había que enfrentarlo a Aníbal. Y lo nombran a Terencio Varrón, que va a enfrentarlo y le mata 150.000 hombres en un día, Sí. para tener idea del desastre. Ahora bien, volvamos a San Martín. San Martín tiene Sí, éxito. una cuestión antes de irnos de ese punto. Ahí también se aplicaron algunas estrategias similares a las de Sun Tzu. Por ejemplo, se atacó el campamento la noche anterior simplemente para provocarlo. Claro. Y se entró, entró en una batalla que debería haber sido mucho mejor calculada por la Claro. provocación, inclusive el insulto al ego que esa incursión nocturna había tenido. Eso es la instrumentación de la estrategia, que es la Exactamente. táctica, Esa es la táctica. ¿no es cierto? Es la parte operativa de la idea conceptual de la maniobra, que es responsabilidad de la estrategia. Ahora, cuando hay táctica, sin estrategia no hay dirección del esfuerzo, porque la victoria se logra en la táctica, pero cuando no hay dirección, el objetivo se Sí, la pierde. victoria mire qué interesante, la victoria se logra en la táctica porque si no, la estrategia quedaría en un PowerPoint, digamos, ¿no? Es abstracta. Y entonces quedan las Es una estrategias idea. sin aplicar, ¿no? Esto pasa en organizaciones, en la defensa, en la inteligencia Y en las empresas. y en las organizaciones de todo tipo, con fines de lucro, sin fines de lucro.